Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Pues hoy inicia el segundo semestre del año, que nos ha traído un poco extrañados todo lo que hemos vivido. Pero aquí hay que recordarle que aunque el fin de semana terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la epidemia sigue activa y la mayor parte del país está en semáforo rojo, lo que significa máxima alerta sanitaria. Esto quiere decir que seguimos con el confinamiento y que solo se pueden llevar a cabo las actividades esenciales. El semáforo cambia dependiendo de cada región, por lo que deberá estar atento al color que tenga su estado. Por otro lado, con esta etapa de la nueva normalidad, tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos en lo individual, principalmente en términos de higiene y también respecto a los demás en el espacio público. Y hoy justo vamos a hablar de esto, de las medidas de prevención para la nueva normalidad, porque ya tenemos 90,664 casos confirmados acumulados, con 9,930 personas que han perdido la vida. Además, se contabilizaban 36,803 casos sospechosos. Yo creo que esto es algo que nos debe de hacer reflexionar los cuidados que cada uno de forma personal debemos de tener. Yo creo que esto ya es una decisión propia del cuidado de nuestra salud y de los nuestros. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la República Mexicana. Gracias por su preferencia. También a quienes nos ven a través de Imagen Multicast en el canal 3.4 de Televisión Abierta, el 162 de Sky y el 728 de Cablecom. Y en YouTube, en Imagen Multicast en vivo o Excelsior TV en vivo. Y justo para hablar de esto tengo el gusto de compartir esta comunicación con el doctor Justino Regalado. Él es el subdirector de Atención Médica de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo estás, querido Justino? Hola, Ethel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, aquí también ya te estamos viendo a través de Skype, en donde queremos entender qué significa esto de que ya terminó la jornada de sana distancia, esta nueva normalidad, que yo lo pongo entre comillas. ¿Qué debemos de hacer tú como experto, que has visto muy de cerca todo lo que está sucediendo con la pandemia, con los pacientes, con el personal de salud? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, el hecho de que se haya declarado que termina la Jornada Nacional de Sana Distancia no implica necesariamente que vamos a volcarnos todos a las calles y vamos a regresar a hacer la vida que hacíamos antes de la declaración de la pandemia. Más bien significa que tenemos que ser muy cuidadosos y estar pendientes de cuáles son las condiciones que imperan en la zona en la que vivimos, en la región, en la alcaldía o municipio en el que vivimos, y actuar acorde a las instrucciones que recibimos de la autoridad. En este momento, tú ya lo comentaste, el estado que guarda el brote epidémico nos señala que llegamos a un nivel en el que no crecen más los casos, no crece más el número de muertos o el número registrado de defunciones, pero sin embargo se mantiene en un número constante de ingresos al hospital, sí, un número constante de defunciones. Ya no se da ese crecimiento en el que cada día teníamos más. Ahora tenemos un número muy similar día con día, y lo que estamos esperando es que este número se vaya reduciendo. Y entonces, de acuerdo a cómo se va reduciendo, es conforme se van a ir abriendo áreas de la vida cotidiana. Ahora, en las zonas de semáforo rojo, pues seguimos casi como estábamos, ¿no? Nada más que hay ciertas actividades que empiezan a operar para que también la economía pues no siga deteriorándose como ya se está observando. Sí, pero seguimos, esto es algo que me gustaría que hiciéramos mucho énfasis, querido Justino, que seguimos en un problema serio de salud, en una emergencia sanitaria, porque he visto en diferentes redes sociales y ahora que venía hacia las instalaciones aquí de Grupo Imagen, las calles están más llenas. Sí me puso a reflexionar que la gente como que piensa que ya podemos salir y que ya no pasa nada. Y mucha gente sin cubrebocas y sin medidas, pues, ni de sana distancia ni de nada.
es muy interesante que lo comentes porque la nueva normalidad, o sea, lo nuevo de todo esto es que no somos los mismos o no deberíamos ser los mismos ni actuar como actuábamos antes de pandemia. Las condiciones de protección de la salud que van a ser, que van a prevalecer a partir de ahora son precisamente el distanciamiento físico, que no social, porque somos animales sociales, necesitamos ver a nuestros amigos y tal, que seres queridos, el distanciamiento físico que implica no juntarse demasiado, a no más de una distancia no menor de 1,5 metros, el uso de un cubrebocas de tela cuando salimos a la vía pública, a las áreas públicas, e inclusive el uso de careta. Y si vamos a un supermercado o a un sitio donde vayamos a interactuar con objetos, el uso de guantes. ¿Por qué? Pues porque como el estado del contagio y de las infecciones y de personas que desarrollan la infección sin desarrollar síntomas, lo que hemos conocido como casos asintomáticos, pues es un número que aparentemente es alto y va creciendo. Entonces, las posibilidades que al salir a la vía pública toquemos algo que estuvo en contacto con una persona infectada es alta. Entonces, a esto se refiere la nueva normalidad. Sí. No podemos ser los mismos. Eso es algo, o sea, sí tendremos que aprender a vivir así. O sea, nosotros como mexicanos, sabes que somos muy adeptos a dar besos, aunque no conozcas a la gente, de apapachar, de tocar. O sea, no tenemos medidas de higiene como establecidas en nuestro día a día previo a esto. Entonces, es algo que pues necesitamos que nos des algunos tips al regreso de esta pausa, querido Justino, y no sabes el gusto que me da saludarte. Voy a una pausa y regreso con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos platicando con el doctor Justino Regalado, subdirector de Atención Médica de Neumología del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Querido Justino, ¿qué recomendaciones nos das? Comentábamos previo al corte que hay gente que está en la calle, que ya piensa que como ya se acabó esta jornada de sana distancia, como que todo vuelve a la normalidad. No están haciendo caso de los semáforos. Hay mucha gente que dice, así tal cual lo voy a dar textual en las redes sociales, yo ya voy a hacer mi vida normal, y eso es preocupante. Y comentábamos, tenemos que ajustarnos a una nueva normalidad, sí. Considerando que ahora vivimos con una pandemia. El problema no se acabó, el problema sigue allí. Continúa y debemos tomar medidas de precaución que además son muy atendibles por ser muy razonables. El lavarse las manos constantemente es una medida que deberíamos implementar independientemente de la pandemia. Otras como el uso de gel alcohol y otras que ya hablamos, el uso del cubrebocas, el uso de una careta o el uso de guantes, pues pueden ser adicionales, pero no están de más cuando no sabemos qué estado guarda la persona con la que estamos interactuando, sí. si está contagiada, si no está contagiada, si es asintomático, si nosotros mismos no somos aquellos que somos asintomáticos y estamos repartiendo el virus. En función de eso, es una cuestión de orden social, de cuidar de los demás. Tenemos que aprender a eso. Así como nos cuidamos y estuvimos aislados 2 meses, sí. También, y cuidamos a nuestros mayores y a nuestros enfermos, ahora toca salir, y cuando salimos hay que tener un cuidado de los demás. Es una cuestión de colectividad. De esto no vamos a salir bien librados solos, tenemos que implementar medidas integrales. Y estas que hemos comentado son las más importantes. Sí. Fíjate que algo que no sé si es que tú también opinas esto, hay como mucha confusión en la información. Primero no es necesario los cubrebocas. No, bueno, sí. Puede salir, pero guardando la sana distancia. Pero pues mejor no salga. O sea, como que hay un tema de no vayas a ver a los abuelos, pero hay que cuidar a los adultos mayores o sea, sí me explico, hay una confusión en toda la información que se ha vertido en estos 2 meses y cacho, que no sabemos qué sí, qué no. Fíjate que hoy me puse a reflexionar, hoy tuve que ir al supermercado en la mañana, obviamente con todas las precauciones, y había muchísima gente, y de repente me quedé viendo alrededor, y
o sea, como diciendo, ay, o sea, qué fuerte está esto, que todo el mundo trae su cubrebocas, ya no te dejan entrar sin cubrebocas, que eso me parece muy bien. Mucha gente con careta, pero como que dije, qué fuerte. O sea, todo mundo estamos en esto, aunque había muchísima gente y no se estaba guardando tampoco sana distancia entre los pasillos y como que dejan entrar a la gente que pueda, no es limitando el acceso. Pero sí es difícil ver es que a mí la nueva normalidad no me encanta la palabra, yo lo diría nuestra nueva realidad, ¿no? Es correcto, sí, la nomenclatura y la forma en la que nos refiramos a esto, pues sí, yo creo que va a ser motivo de discusión de filósofos, Sí. filólogos y expertos en el lenguaje. Pero hay algo que sí que está de nuestro lado o que está dentro de lo que nosotros podemos hacer. Nuestra nueva realidad es ser ordenados, disciplinados. Es cuando entremos a un lugar de estos de acceso público, ser conscientes de que nosotros, la prudencia debe caber en cada uno, Sí. no en los demás. Porque lo hemos visto, también me ha tocado ir al supermercado y tal vez yo mismo abalanzarme por los limones o los jitomates o Sí, lo que fuera, claro. sin tener conciencia de que no podemos ser como hacíamos antes, ¿no? Uno iba ya, a mí me gusta esta pieza y me la llevo. Tenemos que ser prudentes esa es la parte que es complicada, en donde tenemos todos que someternos a un proceso de reeducación y de conciencia. Coincido, el discurso ha sido ambiguo, pero al final a mí me parece que la sociedad ha tenido muy claro lo que tiene que hacer, Así lo es. que está de su lado y cómo hacerlo. Entonces, aprovechemos que hay esa claridad en toda la sociedad y procuremos que esto permee a estratos donde todavía hay confusión. Sí, y hay muchas dudas y hay poco compromiso hacia los demás. Entonces, como bien dices, mi querido Justino Regalado, es una cuestión personal, es un cuidado personal que, bueno, quien lo quiera llevar lo hará, quien quiera arriesgarse así lo hará, pero sí es un compromiso también con nosotros y con los nuestros, que deberíamos de hacerlo como sociedad, pero no todos tienen esa forma de pensar, desgraciadamente. Es correcto, tenemos que tomar en cuenta que el no tomar estas medidas, estas recomendaciones, lo único que hacen es ponernos en riesgo. Sí. Hay muchas historias aquí en el instituto, en el Ángeles, yo las he escuchado en muchos lugares, de gente que no creía que esto fuera un problema y que no tomó las medidas adecuadas y que desafortunadamente después se vio envuelta en el remolino de la enfermedad, de la gravedad y de la pérdida de personas, de seres queridos. Entonces, no seamos displicentes y no creamos que esto es exagerado, ¿no? Estas medidas son las que hay que implementar si no queremos lamentar después todo lo que puede implicar desde enfermar, aunque nos recuperemos. Eso ya representa una experiencia que es bastante fuerte. Sí, o sea, yo creo que sí, la gente dijo, en el momento que perdió o que alguien se vio enfermo, grave, y entre la vida y la muerte, yo creo que ahí dijo, ay, ahí sí ya es lo que está sucediendo. Quisiera que nos contaras al regreso de una pausa, querido Justino, ¿cómo está la realidad? Tú que estás en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en número de camas, en el equipo de protección personal para el personal de salud, en las defunciones, en todo eso que a veces nos llega un poco la información, pero de refilón, no de alguien que lo está viviendo día a día. Voy a una pausa y regresamos contigo. No se vaya, seguimos aquí en Bien y Saludable. Volvemos. Estoy platicando con el doctor Justino Regalado, subdirector de Atención Médica de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con esto de las medidas de prevención para esta nueva normalidad o nuestra nueva realidad, querido Justino. Entonces, así puntualmente, ¿qué nos recomiendas? No salir si no tienes que salir, etcétera. Sí, si tienes algo que de verdad sea inaplazable y que no represente desde luego la forma de darle el sustento a tu familia o la forma de, como dijimos, atender las necesidades de la gente que nos puede necesitar, me parece que lo prudente es seguir quedándose en casa. Y con las mismas medidas que hemos tenido en estos 2 meses y cacho. Yo te preguntaba, querido Justino, ¿cómo va? O sea, tú que lo vives de cerca,
¿Cómo está la situación de la pandemia en cuanto a las camas, en cuanto al personal médico, en cuanto a los fallecimientos también? Mira, nosotros en el instituto, de la capacidad que designamos para atención a pacientes con COVID, hoy tenemos 135 pacientes hospitalizados, de los cuales 131 son COVID positivos, son confirmados, y 4 son sospechosos. Sí. Y también de estos, 93 están en ventilación mecánica, esto es, están en una cama de terapia intensiva. Sí. Un poco para entenderlo y dimensionarlo, tenemos una terapia intensiva gigantesca de 135 camas, porque los que no están hinchados, pues tampoco es que estén en una cama donde el paciente esté súper estable. Hay algunos que lo están haciendo mejor, no están con un respirador, pero están en atención médica constante. Sí. Y bueno, tenemos cerca de 400 pacientes que hemos atendido, de los cuales pues hemos dado muchos pacientes de alta, la mayoría. También hemos tenido defunciones. Como yo te decía en las intervenciones previas, estamos observando un número estable de ingresos y un número estable de defunciones, y así lo hemos corroborado también con algunos otros hospitales COVID. Desde luego hay días en los que se satura nuestro servicio de urgencias, que es nuestra principal puerta de entrada, y ahí sentimos desde luego el rigor de la pandemia, de la actividad del brote. Y yo te podría decir, por el comportamiento que vemos todos los días en urgencias, que es por donde llegan nuestros pacientes, que pues esto sigue un ritmo constante de afluencia de pacientes, por lo cual no podemos bajar la guardia. Es por esa razón que las recomendaciones son de vamos a salir a una nueva realidad con la pandemia activa todavía, y con eso la necesidad de extremar todas las posibles medidas que podamos establecer, precisamente para evitar que se den más contagios, porque si bajamos la guardia, lo único que vamos a lograr es un rebrote. Se está estimando un nuevo brote hacia octubre, y si no tomamos las medidas adecuadas, esto lo vamos a vivir pronto, antes de octubre. Pues, si no tan muy feo, pues tan feo como ya lo vivimos. Exacto. Que no ha sido bonito. No ha sido nada bonito, pero si no tomamos las medidas, esto se va a desbordar. O sea, como ya también se ven algunas instituciones de salud desbordadas, ¿no? Es correcto, sí, y eso es algo que yo creo que se ha ido haciendo, implementando de una forma razonablemente bien, en donde hemos podido no llegar a ese nivel de desbordamiento que sí se alcanzó para algunas instituciones, pero que no fue la generalidad del sector salud. Algo que me llama la atención y quisiera saber tu opinión, Justino, es que somos el primer país de Latinoamérica en letalidad. Se ha hablado mucho de esto, se ha hablado mucho bueno, tú sabes, el cálculo de la letalidad está en función del número de casos diagnosticados. Entonces, si tenemos 10 casos diagnosticados y fallecen 1, el índice de letalidad es 10. Sí. Entonces, lo que queda muy claro es que desde luego no conocemos cuántos casos tiene el país. Eso no lo conocemos. Sí, entonces, porque no hay pruebas, o sea, no se han hecho las pruebas a las personas que tienen la sintomatología, tal cual como para medir exactamente una estadística, ¿no? Para dar una estadística. Exacto, y también a aquellos que no tienen sintomatología. La sintomatología, sí. No hemos hecho una prueba, un estudio epidemiológico en población abierta, así aleatorio y representativo, que nos pudiera dar una cuenta de más o menos cuántos números puede haber. Querido Justino, te agradezco muchísimo haber tomado esta comunicación, como siempre, muy buenos tus comentarios y que nos guíen para tomar mejores decisiones. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo virtual y un beso virtual hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias, querido Justino. Va de vuelta, Ethel. Gracias por la conversación. Gracias, equipo de producción.